Yo creo ¿Se me que oye? Sí, ahora sí, ahora Ay, sí. madre, menos mal, porque ya estaba preocupada. Lo que no sé ahora es cómo quitar compartir el vídeo. No me deja compartir el vídeo ahora. Sí, ahora Bueno, sí, ¿se sí, ve? te oímos y te vemos eh, perfectamente. Me alegro, me alegro. ah, Menos mal. puede intentarlo ahora porque quizá es porque no estaba como moderadora, ahora ya está. No lo sé. Son los gajes de las Sí, tecnologías, que funcionan muy bien sí, a veces y otras nos dejan sí, siempre en el sí, último sí, momento sí. la tocada. Es así. Pero bueno, me alegro. Ahora tendré que ver si se puede compartir mi pantalla. Espero que sí, que poder compartir el contenido. Sí, Ayer estuve viendo cómo era con le Estela ruego si ayer. puede intentarlo ahora. No hay nada compartido. Le estoy dando a este triangulito, pero no me hace nada. No me hace caso. Ay, madre. No me hace caso en el Eh, triangulito. Ese eh, cuadrado que tiene una flecha y no me lo Sí, abre. ya. Ahora, vaya usted a la parte de arriba donde dice compartir aplicación pantalla. Arriba. sí, no, pero tienes que abrir primero el botón Sí. morado. ¿Qué botón morado? Primero Ya, abajo, sí, sí, abajo a la derecha. lo tengo y lo veo, pero no me deja tocarlo. No me deja. O sea, yo sí, le paso con el ratón, pero no me hace absolutamente nada. Nada de nada. Ya se desplegó. A ver, Porque voy a compartir yo la pantalla. le estás dando Para muchas ver si veces puedo seguidas ver. y se Quizás abre y sí, se cierra. Mire, quizás. ahora esta pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Tiene que dar en... ¿Esta sí la tiene desplegada? No se me despliega, ese es el Esta problema, parte que blanca. le doy y no Ok. se despliega. Puede darle clic en este botón, denle un clic. Si yo doy Sí, clic acá, se sí, cierra. Si vuelvo a darle clic, se abre. sí, sí, lo veo perfectamente. El problema es que no me hace caso cuando pincho encima de él. No entiendo por qué. No, ya Porque, no es aquí. Cuando tiene desplegado esto, esta pantalla blanca, este recuadro blanco, cuando lo tiene Sí, desplegado, hay que ir a donde dice compartir nada, no hay aplicación. modo. No hay modo porque no se me despliega, se despliega todo menos esto. No entiendo por qué. Ya, ¿lo tiene así? Sí, está abierto y veo los participantes, que pone el listado de participantes, ese Ok, cuadrado. ok. Entonces, vaya por favor a la flecha esta, en la parte de abajo. Sí, pero no me hace Esta ni caso. es este cuadro que tiene una flecha. Le da clic Sí, ahí. sí, pero nada, no me sale absolutamente nada. Es como si no. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a salirme de aquí, vuelvo a entrar otra vez en el enlace, a ver si a lo mejor me funciona. Ok, No lo sé. Como he toqueteado sí, cosas, ese ha sido el problema, que a lo mejor he tocado algo que no debía. Voy un momento. ok, claro. bueno, esperamos unos minutos a ver si se soluciona el problema técnico. Sí, creo que eh, Ya estoy más bien aquí. puse como moderadora, ya está aquí, ¿verdad? Sí, sí, aquí estoy. Ah, ya, A ya. ver, Creo que no estaba como moderadora. Voy a ponerla como moderadora este va ahora a ser mismo. ahora me salen cosas, ¿no? Estoy viendo que me Ya, salen compartir archivos. Ahora exacto. ya me sale el Y desplegable. es que creo que puse como moderadora a la doctora No, Estela. tienes que compartir aplicación o pantalla. Le he dado a agregar Ahora archivos, sí no sé. aparece esto, ¿verdad? No, compartir aplicación o pantalla, no compartir archivos. Vamos a ver, compartir Le van a aplicación. aparecer tres Vale, opciones, tres. sí, Yo sugiero Apl- elegir la primera, que aplicación es o elegir, pantalla. aplicación o pantalla, ¿no? Sí, Eh, sí, y le doy a su pantalla completa. que es esta. Vale, si le Sí, das a tu archivo, creo que es lo mejor. le doy a mi archivo. ¿Lo están a- viendo? a- se- ¿Se no, ve? Me ahora voy a no quitar porque este para poder ver el suyo. ahora no porque está compartiendo Noé. Ah, vale, vale, vale. Vale. Dale ahora, A ver, hazlo ahora. Pantalla. ¿Lo veis? ¿Se ve? No, no. no, todavía no. Vamos a ver. Tiene que dar en la parte de arriba y luego, ahí está, ahora sí. Eso, compartir. No,
ahora estás compartiendo no el archivo, sino la pantalla. Tienes que entrar tienes que tener Ahora vaya abierto a el su archivo. PowerPoint. A Tienes que ver, tener abierto el PowerPoint si lo para tengo poderlo abierto, compartir. lo tengo abierto, Ah, Estela, pero no me pues hace ni caso. selecciónalo después de darle a abrir aplicación o pantalla. Tienes que seleccionar tu archivo. Como si le estoy dando, pero no me hace ni caso. Ventana de Mira, aplicación. Voy a hacer ventana de aplicación. Mira, ya lo he sí, visto. y ahora Sí, se te ventana abren de la tus app. Ahora, archivos que tienes abiertos. Ahora sí, ahora sí. Ahora ahora sí. se ve, ¿no? Ahora sí Sí, se ve. sí, Vale, qué Ahora sí. sí bien. se ve. Qué bien. Pues ahora lo voy a hacer grande porque está aquí pequeñito. Exacto, exacto. Oh, Perfecto. qué bien. Menos mal. Porque ya pensaba yo, ya hemos empezado desastrados. Además que tengo, pues es una clasecita bastante larga. Bueno, yo no sé si me están viendo. Sí. Sí, 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 sí. podemos ver ambas cosas. Vale, Vemos perfecto. su pantalla y la vemos también a usted. Perfecto, sí. Pues yo ahora en un Eh, ratito ya me quito para que vean solo la pantalla, que es más guapa. Bueno, ante todo quisiera dar las gracias a los compañeros de México que tanto se están esforzando para que todo esto salga bien y por su amabilidad y toda la gestión de este curso que espero que esté resultando muy interesante. Y también dar las gracias a todos los participantes que no vemos, pero notamos su presencia, que están ahí, confiando en que el curso les pueda ser muy útil y provechoso, dado que, obviamente, como ocurre en todos los países, la historia de las mujeres está todavía es un poco desconocida, así que esperemos que sea de su agrado. También les voy a pedir disculpas porque me temo y me conozco que voy a correr mucho, pero son 2 siglos muy representativos de la historia de Italia y, bueno, de Europa en general. Bueno, he intentado resumir, pero me ha resultado bastante difícil. Así que para no Deja, sacrificar, dime. no, te iba a decir que dejes un momentín. ¿Vas a empezar ya? Que te presentemos, aunque sea brevemente. Ah, vale, 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 sí, claro, claro. Sí. Eh, Presentadme. Noé, Noé, presento yo o eh, eh, presento yo a la compañera. sí, sí, nos hace Vale, favor, doctora. Estela, sí, adelante, por favor. muy bien. Pues bueno, ya saludé antes. Buenas tardes, buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a Mercedes González de Sande, que es filóloga, doctora por la Universidad de Salamanca con premio extraordinario de doctorado, actualmente profesora titular del área de filología italiana de la Universidad de Oviedo. Ha participado en numerosos proyectos de investigación dedicados a la recuperación de las escritoras italianas, también el titulado Poesía y Trienio, que recupera los textos de la Revolución Liberal, que es un poco de donde parte la conferencia de hoy, de esa época. Ha publicado numerosos artículos, capítulos de libro y libros, así como ediciones y traducciones. Sus líneas de investigación principales son la literatura escrita por mujeres en Italia, pero también la traducción y la literatura comparada italo-española. Y es actualmente vicepresidenta de la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, de la que fue presidenta del año 2014 a 2018, fue la presidenta de esta asociación. No quiero restarle más tiempo y le doy directamente la palabra a su intervención, escritoras italianas de los siglos XVIII y XIX. Bien, bueno, pues como les dije, voy a empezar intentando, bueno, pues ser lo más rápida posible para que puedan saber mucho sobre estos 2 siglos tan interesantes de la historia italiana. Comenzamos por el siglo XVIII, en la Italia del 1700, que contaba con una situación bastante menos favorable que otras naciones europeas para el desarrollo de las ideas revolucionarias de la Ilustración, puesto que, entre otros motivos, como todos sabemos, carecía de unidad política al estar desunificada en un conglomerado de ciudades-estado, gobernadas por los poderes absolutos o bien de la Iglesia, de los principados hereditarios o de soberanos extranjeros, salvo las repúblicas de Génova y Venecia. Asimismo, el fuerte peso de la contrarreforma
aún estaba profundamente marcado en la sociedad, en la que destacaban además grandes contrastes entre las diferentes clases sociales y prevalecía además una generalizada decadencia económica, a consecuencia de las sucesivas guerras de sucesión, así como un fuerte retraso social que situaban al país por debajo de los países más capitalistas y avanzados de Europa, lo cual ralentizaba la penetración del pensamiento ilustrado de manera rápida y homogénea. Sin embargo, cabe destacar que paralelamente al atraso del sistema, un intenso florecimiento cultural extendido por toda la península, fruto del esplendor renacentista que vimos ayer en la clase de Estela, extendido por toda la península, se unía al país itálico en un fenómeno casi incomparable en el resto de Europa. De este modo, si bien es cierto que la concepción de Italia como patria aún no estaba consolidada, la idea de una república intelectual italiana se estaba reforzando de manera cada vez más intensa, gracias a un extenso y destacado colectivo de intelectuales de ambos sexos, tanto de la nobleza como de la alta y creciente burguesía, que interactuaban de manera muy proficua con la comunidad intelectual europea, haciendo de Italia un importante núcleo de erudición progresista y de una iluminada reforma social y cultural. Cabe señalar que en este intenso resurgimiento cultural, iniciado a finales del siglo XVII y llegado a su culmen en las últimas décadas del siglo XVIII, destacarán numerosas intelectuales especialistas en los más variados campos del saber, que gracias a sus considerables méritos fascinarán a sus contemporáneos, tanto italianos como extranjeros, desempeñando un significativo papel en toda Europa. Un factor determinante para el progreso de las mujeres fue el hecho de que la instrucción femenina en este periodo, a diferencia de otras épocas, se extendiera de manera notable entre las clases más altas. De este modo, las mujeres aristócratas, pero también muchas de la alta burguesía, fueron obteniendo cierto poder y prestigio en la vida pública gracias a su condición social y a su amplia cultura, pudiendo participar de forma cada vez más activa en la sociedad, sobre todo a través de los salones de sus propias casas. Ayer también nos habló nuestra compañera de los salones, donde éstas organizaban interesantes y provechosas reuniones con intelectuales de diferentes lugares y sexos para discutir sobre cuestiones morales, filosóficas, de costumbres, de cultura, de política, influyendo, aunque en algunos casos fuera de manera indirecta, en la vida pública y logrando finalmente un acercamiento y un nuevo pacto de convivencia entre hombres y mujeres sin igual hasta entonces. Gracias a este ambiente favorable, muchas mujeres pudieron destacar en los más diferentes campos y aunque aún, salvo en raras excepciones, no les estaba permitido el acceso a las universidades, ya en este periodo comienzan a destacar las primeras jóvenes que ostentarán el título de licenciado. Así, por ejemplo, les vamos a poner la primera. Las tres primeras mujeres de las que hablaré no son escritoras concretamente, pero son las tres primeras licenciadas en Italia y en Europa y, por tanto, me parecían muy representativas para que las conocieran. Cabe señalar a la primera de ellas, la veneciana Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, que en 1678, esta es un poco anterior a las de la época que trataré después, se convirtió en la primera mujer licenciada en Europa, concretamente en filosofía, en la Universidad de Padua, disciplina en aquella época fuera del alcance de las mujeres. Bueno, ella quiso licenciarse realmente en teología, pero no se lo permitieron porque consideraban que la teología era una disciplina exclusivamente para hombres y por tanto tuvo que pasar a la filosofía, que eso ya fue como un gran favor para ella. Su licenciatura y su aceptación en las más prestigiosas sociedades académicas, así como su prestigio internacional, supusieron un avance cultural decisivo y una apertura sin precedentes al reconocimiento oficial por parte de las instituciones de las mujeres cultas italianas, aunque dicho reconocimiento estuviera aún limitado exclusivamente a las intelectuales más notables, y en ocasiones estas fueran vistas con cierto recelo por parte de muchos contemporáneos. Muchas de ellas, por sus evidentes méritos, llegaron a ocupar cargos hasta el momento nunca ostentados por las mujeres, entre estos cátedras universitarias, como por ejemplo la filósofa, que tenemos aquí, la filósofa y física Laura Maria Caterina Bassi, segunda mujer licenciada en Italia en 1732 y la primera en ocupar en ese mismo año una cátedra universitaria en Italia, concretamente de filosofía en la Universidad de Bolonia. Posteriormente, por sus investigaciones en el campo de la física, consiguió una plaza como profesora de física experimental en el Instituto de las Ciencias de la misma ciudad. O también podemos citar a la anatómica y escultora Anna Morandini, quien impartió docencia a la Universidad de Bolonia a mediados del siglo XVIII. O la ilustre filósofa y matemática María Gaetana Agnesi, ferviente defensora de la educación de las mujeres,
destacada, entre otros muchos méritos, por su obra Istituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana, publicado en 1748, primer manual didáctico de matemáticas escrito por una mujer en Italia, que obtuvo un alto reconocimiento internacional. Asimismo, cabe destacar a otra mujer relevante, como María Dalle Donne, curiosamente, con su apellido, profesora de obstetricia en la Universidad de Bolonia y directora del Departamento de Obstetricia de la misma universidad, destacada por sus estudios sobre la reproducción femenina y la fertilidad, las malformaciones fetales y la circulación sanguínea en el útero. O también, esta sí la pongo por ser la licenciada. Como me voy a dedicar a las escritoras, les estoy haciendo una introducción simplemente, por eso no les pongo las fotos de todas ellas, solo de las licenciadas, las tres más representativas. O también María Pellegrina Moretti, que es la que les acabo de poner, tercera mujer licenciada en Italia, que ejerció como jurista y enseñó en la Universidad de Bolonia, de la que destaca su tratado De Iure Dotium Opus Romanos, publicado póstumo en 1788. También destaca de ella su incansable lucha por los derechos civiles de las mujeres, sobre todo en las reuniones del Círculo Costituzionale de Milán. O también, otra mujer representativa, la condesa milanesa Clelia Grillo Borromeo, matemática y científica, conocedora, según se decía, de todas las ciencias y todas las lenguas en Europa, en cuyo palacio regentó uno de los más destacados salones de Milán, donde confluyeron muchas industrias de Italia y del extranjero. Por citar solo algunas. Como ven, es una pena porque son todos nombres que probablemente ni les suenen, pese a la importancia y la relevancia que todas ellas tuvieron. Estas intelectuales, bien posicionadas en la sociedad y privilegiadas por su extrema cultura, que las hacía fuertemente influyentes en su nación, pero también en muchos casos dignas de elogio y admiración en el resto de Europa por sus notables y destacadas virtudes, hicieron mucho por el progreso femenino de su país, pues gracias a ellas cada vez más mujeres tomarán conciencia de la valía y de las capacidades del sexo femenino y de la posibilidad de superación de los innumerables obstáculos que la tradición misógina les había impuesto. Gracias a este amplio colectivo de prestigiosas intelectuales, las mujeres de la Ilustración tendrán la posibilidad de formular sus quejas públicamente, tanto de manera escrita como oral, sintiéndose apoyadas por una gran masa de mujeres cultas como ellas, pero también por muchos hombres, cada vez en mayor número, que reconocían sus méritos y se atrevían a defender en público, valorando sus inmensas capacidades. Su asidua frecuentación de las academias científicas de los centros más representativos de Italia, así como sus numerosas reuniones en los más prestigiosos salones del país, muchos regentados por ellas, sus muchas publicaciones que circulaban por toda la península y algunas también fuera de sus fronteras, les habían conferido un prestigio social y una fuerza que dejarán casi sin armas a los muchos misóginos que siguieron intentando frenar sus avances y menospreciarlas, demostrando ante la sociedad lo lejos que estaban de la verdad las acusaciones que durante siglos se habían vertido contra ellas. La lista de mujeres que por sus amplios conocimientos destacaron en todo el país, ya desde finales del siglo XVII, así como la peculiar personalidad de estas y sus destacados méritos, es tan amplia que no cabría en una sola clase. De hecho, ya me va a costar en esta, por lo que nos limitaremos solo a enumerar algunas de las más representativas, centrándonos exclusivamente en las que se dedicaron en mayor medida a la escritura, no sin antes señalar que ninguna de ellas fue considerada como escritora, puesto que dicha profesión no fue reconocida para las mujeres hasta finales del siglo XIX, pese a la dedicación prioritaria de muchas de ellas a dicha labor y a la calidad de sus obras. Entre estas, cabe destacar a la filóloga, lingüista y poeta Clotilde Tambroni, gran conocedora de las lenguas clásicas, gracias a las clases privadas del exjesuita y helenista español Manuel Rodríguez Aponte, así conocedora también del francés, del inglés y del español, cosechó un reconocido prestigio a nivel internacional por sus muchos conocimientos sobre el mundo clásico, que la llevó a obtener en 1793, aún sin haber conseguido un título académico, la cátedra de lengua griega en la Universidad de Bolonia, en 1793, por la que recibiría una considerable retribución. Su aceptación sin obstáculos fue apoyada por el Senado boloñés, por su extrema cultura y por sus muchas virtudes cristianas, que según comentaban sus sostenedores, contrastaban con el feminismo libertino que se iba intensificando en la época, imagínense, ¿no? En 1798, después de haber perdido su puesto por haberse negado a jurar lealtad a la República Cisalpina, instaurada por Napoleón, trabajó en España como investigadora, donde, como dato curioso, cabe señalar su inclusión en la Real Academia Española en 1798, apoyada por grandes intelectuales españoles,
como Gaspar Melchor de Jovellanos, que aquí en Asturias conocen bien, o Juan Menéndez Valdés. Fue excluida de esta en ese mismo año por su manifiesta oposición al gobierno chisalpino, pero pese a ello, ni en España ni en Italia prácticamente la conocen, desgraciadamente. A finales de la década de los 90, regresó a Italia, retomando sus tareas docentes y recobrando una notable fama entre los círculos intelectuales del país. Frecuentó importantes salones literarios, estuvo en contacto con las más prestigiosas figuras de la época, mantuvo numerosos intercambios epistolares con grandes filólogos europeos y fue miembro de numerosas academias culturales, entre ellas la Academia de Ginés Tricati, donde ingresó como presidenta de Lengua y Literatura griegas, o la prestigiosa Academia de la Arcadia, bajo el seudónimo de Doriclea Ciccionia. En particular, como poeta, con numerosas composiciones en griego y en italiano, que tendrán una excelente acogida, siendo llamada a recitar en numerosos actos y celebraciones importantes. Su fama continuó incluso tras su muerte, durante todo el siglo XIX, como poeta y mujer encarnadora de los valores del mundo clásico y las virtudes de las intelectuales italianas, siendo considerables los estudios sobre su figura y su obra, sobre todo durante el romanticismo. Sin embargo, en el siglo XX, considerada como representante de una concepción desfasada del mundo antiguo y autora de incomprensibles poemas en griego clásico, acabará cayendo fatalmente en el olvido, como muchas otras mujeres. La influencia femenina en Italia durante el siglo XVIII prosperó en el campo literario, en particular en el ámbito de la traducción y en la poesía, eso corroborado por la incipiente presencia de mujeres intelectuales en la Academia Literaria de la Arcadia, de la que hemos hablado, de la que formaba parte Clotilde Tambroni, que era una academia que contaba con numerosas sedes por toda la península y numerosos poetas de reconocido prestigio. Dicha presencia culminó con la presencia de las mujeres, culminó con la coronación poética en 1776 en la sede de Campidoglio de la poeta arcádica Corilla Olímpica. Era el seudónimo de María Magdalena Morelli, única mujer que alcanzó tal honor en la península itálica. De inteligencia precoz, desde su adolescencia, María Magdalena poseía notables conocimientos en filosofía natural y moral, demostrando además un talento innato como compositora e improvisadora de poesías. Formará parte de numerosas academias literarias, fundando además la suya propia en 1761, en Siena, concretamente la Academia dell'Ordine dei Cavalieri Olimpici. Su fama como poeta pronto se extendió fuera de Italia, hasta el punto de ser llamada por el emperador Francisco I en 1765 como poeta para la corte austriaca. De su época en la corte de Austria destacan algunos volúmenes de poesía dedicados a la emperatriz María Teresa de Austria. A su regreso a Italia se estableció en Roma, donde su popularidad aumentará de tal modo que será incluso retratada por importantes pintores y escultores. Allí, apoyada por relevantes figuras como Luis Gonzaga, príncipe de Castiglione, o el gran duque de Toscana, y con el beneplácito del Papa Pío VI, será coronada, como hemos dicho anteriormente, como poeta arcádica y recibirá además el título de noble dama romana, un honor que solo habían recibido anteriormente Francesco Petrarca, el gran conocido por todos, y el poeta Bernardino Perfetti. Sin embargo, pese a merecer con creces tales honores, no faltaron las mofas por parte de muchos romanos el día de su coronación, por el hecho de ser mujer, asociando sus méritos a ciertas relaciones amorosas con sus protectores, como les ocurre siempre a muchas, y con ciertos miembros de la Iglesia incluso. Dicho escarnio público la llevó a regresar a su Florencia natal, donde permanecerá dedicándose a la poesía hasta el final de sus días. También la criticaban mucho porque era una mujer muy guapa y parecía bastante incompatible que pudieran ser guapas y a su vez inteligente. Y por tanto, el tener el apoyo de tantos hombres hacía creer al pueblo que era por otros motivos. Bueno, su figura y su obra fueron tan célebres que, además de ser muy estudiada durante el siglo XIX, llegó incluso a inspirar la célebre novela de Madame de Staël, Corinne ou l'Italie, que yo con el francés soy un poco mala, publicada en 1807, que narra la historia de un amor entre un joven inglés y una poeta italiana, basándose en la propia autografía de la autora, mezclada con la biografía de Corilla Olímpica. La obra, que se convirtió en un auténtico bestseller europeo, fue considerada la primera novela de la literatura femenina del siglo XIX, preparando a lectores, artistas y escritores a la nueva estética del romanticismo. Las poetas de la Arcadia, conocidas como le pastorelle, las pastorcillas, constituían casi la mitad de sus miembros, en paridad con los varones, y escribían poesías al mismo nivel que estos, con una dulzura femenina peculiar que se adaptaba a la perfección al universo arcádico.
se adaptaba al universo arcádico, por lo que fueron muy aclamadas en numerosos círculos y salones literarios, donde destacaban por su poesía de la improvisación, motivo por el cual muchas de sus composiciones, por desgracia, actualmente no se conservan. Las temáticas de sus versos, que gracias a su presencia en la Arcadia podían cantar y publicar libremente, estaban ligadas al universo femenino, destacando argumentos como la maternidad, generadora de vida y por tanto antagonista de la muerte, el binomio vida-muerte, la sororidad, el dolor y su sentimiento de inadaptación en un mundo artístico considerado solo de hombres. De este modo, con sus muchas composiciones poéticas, las poetas arcádicas pasarán de ser de pasivas inspiradoras de poesía a protagonistas activas que escriben sus versos, creando nuevos modelos poéticos y consolidando una tradición poética paralela a la masculina que nada tendrá que envidiar a la de sus contemporáneos varones. De entre las muchas poetas arcádicas, destacamos también a la veneciana Luisa Bergalli, que no solo será relevante por su poesía, sino también como autora teatral de melodramas, tragedias y comedias de excelente acogida, en su mayoría con protagonistas femeninas con una marcada personalidad, inconformistas y rebeldes, acordes con el espíritu revolucionario de la época. Esposa del también escritor Gasparo Gozzi, que era hermano del célebre dramaturgo Carlo Gozzi, colaborará con este en la traducción de novelas, tratados morales y dramas, principal fuente de sustento de la pareja, destacando sus traducciones de las comedias de Terencio y del teatro de Racine. En su afán por difundir la literatura femenina y reforzar su valor, preparó una interesante antología sobre poetas italianas a lo largo de los siglos, titulada Componimenti poetici delle più illustri rimatrici di ogni secolo, composiciones poéticas de las más ilustres rimadoras de todos los siglos. En Venecia, en 1726, fue publicada, que supone una importante obra de referencia al respecto. Convencida del valor y de la utilidad de su obra, así como de la importancia de la literatura escrita por mujeres, se la enviará orgullosa al cardenal Pietro Toboni, con la siguiente dedicatoria, en defensa del talento femenino. Y decía lo siguiente, lo doy traducido al español. Señor cardenal, vista vuestra erudición, sé que está lejos de vos el prejuicio estúpido de creer que nosotras, las mujeres, no podemos brillar en las artes y la literatura. ¿Estás seguro de que en el volumen encontraréis, no solo en los temas, sino también en el estilo, materia que captará vuestra atención, tanto como cualquiera de los textos masculinos? A sus lectores, en cambio, se dirigía lamentando la ausencia de estudios sobre literatura femenina y el escaso conocimiento de las muchas mujeres importantes que a lo largo de los siglos se habían dedicado a la escritura. Luego, dirigiéndose a los hombres de buen juicio, que saben apreciar y honrar las letras femeninas, les expresa con rotundidad, es la dedicatoria que están viendo en la diapositiva, les expresa con rotundidad su convicción de la igualdad entre hombres y mujeres y de la importancia de la instrucción para las mujeres. Ese es el texto que han podido ya leer. Sin embargo, la pobre Luisa ignoraba que su destino de mujer casada se encargaría de frustrar tristemente su propósito, pues pronto se verá convertida en madre de 5 hijos, con un marido irresponsable y depresivo, 10 años menor que ella, viéndose en poco tiempo obligada a abandonar la mayor parte de sus actividades literarias, como les ocurrirá a muchas mujeres a lo largo de los siglos, que verán frustradas sus vocaciones por tener que cumplir con sus tareas de esposas y madres, al cuidado de su hogar y de su familia. A su muerte, en 1779, solo algunos amigos fieles rindieron homenaje a su talento y energía. Desgraciadamente, su destino, tan inseparable de la historia de las mujeres, en pocos años acabará también relegándola al olvido. Muchos más nombres podríamos citar de entre las más de 400 y de pronto hablaban de unas 450 y pico, poetas registradas durante el siglo XVIII en la Academia de la Arcadia, que sin embargo no han encontrado espacio en los manuales escolares ni en las antologías literarias, como les ocurrirá a muchas artistas de relieve por el simple hecho de ser mujeres y por tanto silenciadas por la historia y por los varones que la documentaron. Les pongo aquí unas cuantas. Hay muchísimas, solo puse algunas representativas. Nombres como Faustina Maratti Zappi, Teresa Bandettini, Fortunata Sulger Fantastici, Rosa Taddei, Petronilla Paolini Massimi, Cristina Roccati, Elena Montecchia, Gaetana Paserini, Diodata Saluzzo Roero, que me hubiera gustado mucho también hablar de ella, que es la que está con el pelo, se me ha olvidado poner los nombres, y es que no se pueden hacer muchas cosas a la vez. Es la que vemos en la parte derecha con el pelo así muy rizadito,
como un poco clásica, vestida. Una de las más representativas también, pero ya no podía hablar de todas. Teresa Zanni, Paulina Secco Suardo o Enrica Dionigi Orfei, por citar solo algunas de las más representativas. Muchas de ellas pertenecían a la aristocracia, fueron mujeres influyentes que ostentaban títulos nobiliarios y cierto poder en su época. También lo podemos ver por sus vestimentas, como ven cómo van vestidas. Estaba bien claro que eran todas ellas de la aristocracia, aunque también destacaron mujeres de la alta burguesía e incluso, aunque en menor medida, también pertenecían a las clases más humildes, como María Domenica Mazzetti, campesina analfabeta descubierta por Violante Baviera, gobernadora de Siena, que la quiso en su corte por su gran talento como improvisadora de versos, convirtiéndose en su protectora y formándola a la par que cualquier otra noble, enriqueciendo con ello sus dotes naturales. Buena parte de ellas cultivó también otros géneros, como el teatro o el relato breve, frecuentaron y regentaron algunos de los salones más relevantes de su tiempo, adquirieron gran celebridad en su época, pero también en periodos posteriores, y fueron admiradas por grandes escritores de renombre, que reconocieron su valía, aunque el desinterés por este tipo de poesía durante las primeras décadas del siglo XX y por las escritoras en general, acabará por relegarlas al olvido. Les he puesto aquí una de las poesías, solo para una de las poesías reivindicativas de ellas, de Petronila Paulini Massimi, que es la que se ve con más colores, el fondo muy negro, la segunda empezando por la parte de arriba, a la izquierda. Bien. Muchas de estas mujeres, conscientes del privilegio que les otorgaba su amplia cultura, gracias a la cual tenían las armas suficientes para defenderse y desenvolverse en la sociedad, no se cansarán de reivindicar una educación digna e igual que la de los hombres para todas las hembras, independientemente de su clase social, a sabiendas de que solo recibiendo una educación adecuada, éstas podrían prosperar e igualarse al hombre, o incluso superarlo. Entre estas destacan un buen número de escritoras que defendieron incansablemente la inclusión de las mujeres en los estudios, proponiendo un programa educativo absolutamente innovador, alejado de la ortodoxia de la educación tradicional, en el que había cabida para la filosofía, las ciencias, la historia, la religión, la literatura, y que desafiaba las propuestas de los más representativos ilustrados de todos los países, fervientes detractores del acceso de las mujeres a los estudios superiores. En esta lucha por la defensa del derecho a la instrucción para las mujeres, destacan dos intelectuales representativas, que serán aclamadas y seguidas por otras muchas ilustradas. Entre ellas, Aretáfila Sabini de Rossi, escritora y artista de Siena, también miembro de la Academia de la Arcadia, con el seudónimo de Larinda Lagonia, que pronunció su relevante apología a favor de los estudios, la pongo aquí en español, también la tengo, sí, su apología a favor de los estudios de las mujeres durante una disputa llevada a cabo en la Academia de Enrico Bratti de Padua en 1723 sobre la ardua y debatida cuestión de la educación femenina, en respuesta al misógino discurso del filósofo y escritor Giovanni Antonio Volpi, que se oponía a la admisión de las mujeres en los estudios superiores. El discurso era muy largo, son muchísimas páginas y duró muchas horas porque se publicó después de que fue pronunciado. Antonio Volpi dice muchísimas barbaridades y ella todas le rebate con sus argumentos más que razonables, como pueden ver. Solo he recogido un fragmento muy representativo de uno de los comentarios de Volpi y su respuesta. Muchas mujeres, conscientes del privilegio que les otorgaba, no, solo estoy yo, estábamos hablando así, les estaba hablando de todas, ¿saben qué pasa? Que ahora ya me perdí, me he puesto a hablar. Bueno, sí, les estaba hablando de Aretáfila. Aretáfila habla en este discurso contra Antonio Volpi, hablaba, no, ahora ya perdónenme ustedes porque, sí. Destacamos también a este respecto, después de Aretáfila, también hemos recogido otra figura importante, que es Diamante Medaglia Faini, poeta de profesión y gran conocedora de la filosofía, de las matemáticas y de la física, que a partir de 1744 tomó partido incansablemente en numerosas academias públicas por la ampliación de la presencia femenina en el mundo científico. Fue también miembro de la Academia de la Arcadia, como las otras anteriores, bajo el seudónimo de Nicea Corchidense, y destacó por sus exitosos sonetos, madrigales y otras composiciones poéticas, en su mayoría de temática amorosa, que tuvieron gran auge en todo el país. Sin embargo, desilusionada y cansada ante los muchos obstáculos impuestos fundamentalmente por su padre y por su esposo
que trataron siempre de impedirle su libertad de expresión y su dedicación a la escritura, acabó por ceder, cesando su actividad literaria, que suplirá ampliando su formación en filosofía y ciencias naturales, en particular en matemáticas, astronomía y física. De ahí es la poesía que ella escribe. Esta poesía que tienen aquí, el soneto, concretamente fue el último que escribió, el último, y se despedía de la poesía, se despedía de la escritura a favor del estudio de las ciencias, que lo consideraba mucho más provechoso, visto que la escritura le había dado tantas insatisfacciones. Desde este momento intensificará su lucha por el derecho a la educación de las mujeres, abogando por su instrucción en filosofía y moral, historia religiosa, lógica y en especial física y matemáticas, y desdeñando la educación literaria y la formación poética de estas, por ser, a su parecer, menos provechosa y ya bastante común entre las mujeres más privilegiadas de su época, que tenían la fortuna de ser formadas en sus casas. Cabe también destacar, a finales del siglo XVIII, un buen número de mujeres editoras y publicistas que contribuyeron ampliamente a la circulación del pensamiento femenino y de numerosos textos escritos por mujeres que aportaban una nueva visión del mundo, intentando romper con los cánones establecidos por la tradición misógina. En este campo destaca la veneciana Elisabetta Caminer Turra, considerada la primera periodista europea, además de escritora y de editora, cuya casa editorial, la tipografía Turra, creada junto con su esposo, el doctor Antonio Turra, en vigor durante 15 años, le consintió influir directamente, de manera excepcional, en el pensamiento ilustrado de la época. De particular interés, dentro de su intensa actividad editorial, fue la codirección, junto con su padre, el periodista y editor Domenico Caminer, de la revista Europa Letteraria, fundada por este último, que pasará a llamarse Jornal Enciclopédico en 1774, en 1782 Nuevo Jornal Enciclopédico, asumiendo Elisabetta su dirección en 1777 hasta su fallecimiento en 1796. Dichas revistas, de difusión europea, reflejaban el carácter ilustrado del momento, con artículos de las más variadas disciplinas de humanidades y científicas. Ella misma colaboró asiduamente en estas, así como otras muchas contemporáneas suyas, gracias a su constante apoyo y promoción. La periodista veneciana también fue relevante por su intensa actividad como traductora, en particular del francés al italiano, de diferentes pensadores y autores de la Ilustración francesa, como Voltaire, Molière y otros, destacando sus muchas traducciones de obras de los más representativos autores teatrales europeos. Como hemos descrito de manera muy sucinta en esta exposición, durante el siglo XVIII, el elevado número de mujeres altamente cultas e influyentes en la esfera pública de la península itálica, gracias a su destacada participación en esta, sobre todo en la vida intelectual académica, las hará protagonistas indiscutibles de esta época crucial de la historia italiana. Sin embargo, en el terreno político, muy pocas gozaban de ciertos privilegios, estando aún en general excluidas de cualquier tipo de derecho en este campo. Asimismo, pese a este florecimiento de mujeres privilegiadas que pudieron gozar de unas condiciones de vida bastante favorables para la sociedad italiana más tradicional, la mujer seguía siendo, ante todo, una madre y una esposa, cuya función principal era agradar a sus maridos y educar a sus hijos para convertirlos en buenos ciudadanos. Sin embargo, el espíritu revolucionario y progresista de la época, promovido por el pensamiento ilustrado, cada vez más extendido en Italia, así como el creciente número de mujeres que mostraban su valía y participaban activamente en la esfera pública, supusieron un halo de esperanza para el colectivo femenino italiano, al igual que estaba ocurriendo en otros países avanzados, pues vieron un terreno propicio para poder acabar finalmente con las barreras que la tradición misógina les había impuesto, anhelando ansiosas la llegada de un giro definitivo que culminase en una transformación radical de la sociedad, donde finalmente hubiera cabida para ellas en igualdad de condiciones con respecto a los hombres. El periodo de la Ilustración supuso numerosos avances en las sociedades capitalistas, tras intensas y largas luchas y reivindicaciones a favor del derecho natural de los hombres, sostenidas por numerosos pensadores de gran envergadura que con su pensamiento llamaban a la acción a todos los hombres y que culminaron con la Revolución Francesa y la proclamación de igualdad, libertad y fraternidad, pilares fundamentales del nuevo orden que estaba por constituirse y contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en París el 26 de agosto de 1789. En este cuerpo normativo se fijarán los 17 artículos
que a partir de aquel momento protegerán a los ciudadanos, reconociendo la igualdad de todos los hombres ante la ley y la justicia y defendiendo los derechos naturales, inalienables y sagrados que todos los hombres poseen por naturaleza y que ningún Estado puede eliminar o limitar. Obviamente, entre las consecuencias lógicas de estos avances revolucionarios, se presuponía también el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como la necesidad de acabar con la discriminación de estas, incluyéndolas finalmente en la sociedad en calidad de ciudadanas a pleno título. Sin embargo, el sueño colectivo de muchas mujeres pronto se vio truncado, pues estos derechos del hombre estaban dirigidos al hombre en el sentido literal del término y no al ser humano en general, puesto que en el conjunto de los ciudadanos la mujer quedaba completamente excluida. Tamaña injusticia fue debida, además de a la tradición milenaria que había excluido siempre a la mujer de la esfera civil, fundamentalmente fue debido gracias a las ideas de los principales pensadores y políticos que encabezaron el movimiento y que fueron los mayores promotores de la misoginia más lacerante, entre ellos Rousseau, Diderot o Voltaire, curiosamente uno de los pensadores más progresistas de la época. O en Italia, por ejemplo, pensadores como Vincenzo Gioberti o Antonio Rosmini, quienes, con duras acusaciones contra las mujeres y su naturaleza, pretendían excluirlas del orden público y social, relegándolas nuevamente, tras los avances que habían obtenido hasta el momento, al espacio privado y reafirmando su inferioridad y su sumisión a la autoridad del padre o del marido, negándoles cualquier tipo de privilegio y de derecho. Es decir, que todos aquellos avances que hemos visto hasta el momento se truncaron por completo tras la declaración de los famosos derechos del hombre, que eran solo del hombre, desgraciadamente. De estas contradicciones, lo que más llamará la atención es el hecho de que precisamente muchos de los protagonistas más relevantes en la construcción de lo que actualmente llamamos derechos humanos hayan sido al mismo tiempo grandes misóginos, enemigos de las mujeres, como todos los filósofos mencionados. Esta imprevista exclusión del género femenino en la esfera de los derechos humanos, acompañada de toda una plétora de injurias y desprestigios contra las mujeres por parte de tantos varones influyentes de la época, desencadenará una intensa revolución entre las mujeres, que ahora ya, tras tantos años de lucha y en su mayoría mejor preparadas que en otras épocas pasadas, comenzarán a tomar conciencia de sí mismas y de sus capacidades y se unirán en la lucha para reivindicar sus derechos, en un movimiento sin igual que se extenderá por toda Europa y Estados Unidos y que será decisivo para el progreso de la mujer hasta los logros conseguidos en la actualidad. De este modo, muchas serán las mujeres que en esta época, desde Europa hasta los Estados Unidos, se manifestarán contra semejante agravio, enfurecidas e indignadas al ver cómo se ponían en riesgo los avances que finalmente estaban consiguiendo y tras las muchas luchas por la anhelada igualdad entre los seres humanos. Por eso, siguiendo la tradición ya iniciada en el Renacimiento con la querella de las mujeres de la que nos habló ayer nuestra compañera Estela González, pero esta vez de manera más encarnecida y solicitando derechos para estas hasta el momento impensables, iniciarán una intensa campaña dialéctica en la que participarán numerosas escritoras en defensa de sus derechos como ciudadanas a pleno efecto y de una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, según dictaban realmente los derechos del hombre y del ciudadano. Estas valientes mujeres, cultas e independientes, que contribuyeron altamente al progreso del colectivo femenino, pese a los muchos obstáculos contra los que se enfrentaron, quisieron ser escuchadas con la fuerza daba a tener la razón, sin temor a realizar actos para luchar por sus ideales, que en algunas ocasiones las llevarán incluso a la muerte. En este contexto, destacamos la obra Breve defensa de los derechos de las mujeres, la breve difesa di diritti delle donne, publicada en Asís en 1794, y cuya autora desconocida firma bajo el seudónimo de Rosa Califronia, supuesta condesa romana, quien probablemente pudo engendrar su obra en Roma, capital cosmopolita y centro de referencia cultural importante y representativo a nivel mundial en aquella época. Esta obra no me voy a detener mucho, aunque es interesantísima, porque si la quieren consultar está en internet, y si no está en internet me la pueden pedir porque la preparé yo. Es la traducción al español en la edición bilingüe italiano-español y tiene un estudio introductorio donde me extiendo en todos estos temas que estoy contándoles ahora. Me extiendo como yo quiero, mucho más. Bien. Bueno, dicha obra, escrita en modo de tratado, con solo varios años de retraso con respecto a otros países, corroborará en Italia aquel movimiento colectivo ya extendido en otros países de mujeres cultas y valientes
que se rebelaron ante la condición de inferioridad a la que las relegaba su sexo y que, esperanzadas y embebidas del espíritu revolucionario e ilustrado en su sentido más amplio, se manifestarán con valor y tesón para reivindicar sus derechos y recuperar la dignidad que la tradición misógina les había arrebatado. Rosa California, que es un seudónimo, como les he dicho, sigue la tradición concretamente de dos escritoras intelectuales realmente y activistas, una inglesa y otra francesa. La inglesa era la famosa Mary Wollstonecraft, que también había hecho una reivindicación de los derechos de las mujeres, y en Francia Olympia de Gouges, que también hizo su reivindicación en formato francés. Ella lo hace en formato italiano un poquito más moderado que ellas, porque Italia era un país más moderado y además porque se presupone que está en Roma, y en Roma todavía el poder de la Iglesia era muy fuerte. Sin duda alguna, Rosa California pudiera ser cualquiera de las numerosas mujeres nobles intelectuales que frecuentaban los muchos salones romanos de la época, pero con su anonimato quiso cubrirse las espaldas a la hora de expresarse con cierta libertad y a su vez representar a todo el conjunto de mujeres que querían transformar la sociedad, derribando la losa misógina que frenaba el progreso femenino y haciéndose portavoz de estas sin adquirir ningún tipo de protagonismo. Asimismo, ya desde finales del 700, en Italia, comenzarán a publicarse los primeros periódicos femeninos, en cuyas páginas se reclamaban, entre otras cuestiones, el derecho a la educación, a la igualdad y a la emancipación de las mujeres. Por citar alguno de los pioneros, podríamos destacar el florentino Giornale delle Dame, de 1781, en el que aún de manera bastante moderada se comenzaba a tratar de manera explícita la cuestión de la igualdad de sexos, o también el periódico veneciano La Donna Galante ed Erudita, Giornale dedicato al bel sesso, 1786-1788, fundado y dirigido por Josefa Cornoldi Caminer, que era cuñada de Elisabetta Caminer Turra, de quien hemos hablado anteriormente, la editora. Sin embargo, más significativos serán aún los periódicos La Vera Republicana, ya el nombre se lo puede hacer imaginar, 1798-99, y el periódico Il Corriere delle Dame, 1804-1874, este posterior. Ambos de cariz mucho más revolucionario, en particular el primero, en el que se rechazaban y criticaban en muchas ocasiones los argumentos más fútiles, como la moda, la belleza y el cuidado personal, o la literatura para mujeres, no descartadas en los periódicos predecesores, animando a las mujeres, en calidad de verdaderas ciudadanas, a preocuparse por cuestiones sociales y políticas, entre otros asuntos de peso, y en particular por su propia instrucción. Relevante a este respecto es la figura de Carolina Arienti Lattanzi, escritora y periodista, fundadora y directora del semanal del que hemos hablado ahora mismo, Il Corriere delle Dame. Esposa del jacobino Giuseppe Lattanzi, participó con entusiasmo en el exordio de la República Cisalpina, pronunciando en 1797 en la Academia Pública de la Instrucción de Mantua, recién liberada por las tropas francesas, la memoria sobre la esclavitud de las mujeres, en la que, reivindicando igualdad de derechos para las mujeres, acusaba a las religiones de ser las principales culpables del sometimiento de la mujer a los hombres a lo largo de la historia y en todas las culturas, considerando grandes tiranos a los padres y a los esposos, que obstaculizaron durante siglos el progreso femenino y la posibilidad de que las mujeres tuvieran un papel activo en la sociedad. Este libro que están viendo aquí arriba, La esclavitud de las mujeres, también es un libro preparado por una de las compañeras de nuestro grupo de investigación, Milagro Martín Clavijo, donde también está traducida la memoria completa en versión bilingüe y además tiene un estudio introductorio bastante interesante sobre la autora y sobre la época. En su discurso, Carolina Lattanzi reivindicaba mayores derechos para las mujeres y el acceso a una instrucción superior igual que la de los hombres, criticando la incoherencia en la aplicación de los derechos del ciudadano y subrayando la inconsistencia de una revolución que excluía a las mujeres y, por tanto, a la mitad del género humano. Fue además pionera en poner en evidencia los límites de la ley en materia de divorcio y derechos patrimoniales, rechazando y criticando duramente las imposiciones a las que la legislación vigente sometía a las mujeres, en especial dentro del matrimonio, donde, según ella sostenía, el más dulce de los lazos acaba transformándose en la más pesada de las cadenas. Lattanzi fue además poeta, destacando al respecto su obra Diario Poético, publicado en 1815 y distribuido como almanaque para las abonadas y abonados al Corriere delle Dame. Pese a esta situación tan adversa para las mujeres, el pensamiento ilustrado y la revolución industrial, así como los diferentes movimientos reformadores a caballo entre el siglo XVIII y XIX,
contribuirían a crear en Italia y en toda Europa un clima muy favorable para el desarrollo del feminismo, que ya no se detendrá hasta llegar a los avances obtenidos en la actualidad. Afortunadamente, las mujeres, finalmente, habían tomado conciencia de sí mismas y de la fortaleza que les proporcionaba su unión, animadas por el apoyo de un número cada vez mayor de varones, y ya no aceptarán sumisas, en su mayoría, la inferioridad a la que las relegaban sus sociedades patriarcales, haciéndose oír cada vez más en público y reivindicando sus derechos en igualdad con los hombres. Y, por supuesto, luchando con su pluma, que era la mejor arma que ellas tenían, escribiendo y escribiendo, aunque no quisieran considerarlas como tales, como escritoras. Algo había cambiado por completo y solo hizo que evolucionara en su beneficio, a pesar de las numerosas dificultades contra las que tuvieron que luchar. Cabe, sin embargo, señalar que el periodo del Resurgimiento en Italia, en el periodo del Resurgimiento, el debate sobre los derechos de las mujeres, su educación y su emancipación fue menos encendido que en épocas anteriores, también porque se trató de una época decisiva de acontecimientos históricos y políticos que unieron a hombres y mujeres en la lucha por un mismo fin, la unidad de Italia, dejando algo estacionadas otras cuestiones que, si bien eran de gran peso, como la emancipación femenina, tenían una prioridad, al menos por el momento, secundaria. Luego veremos que no es exactamente así, porque siguieron reivindicando, pero les interesaba sobre todo liberarse del absolutismo y unificar finalmente el país. Esto no significa que las mujeres dejaran atrás, como os he dicho, las reivindicaciones y no hicieran oír su voz para luchar por sus derechos. Más bien todo lo contrario, pues participando al lado de los hombres en la lucha por la liberación de Italia, muchas de ellas pudieron darse a conocer, mostrar su valor de sus contemporáneos, siendo admiradas por ellos y aprovechar su influencia para hacer público su malestar ante la situación de desigualdad en que vivían. La Revolución Francesa y la Edad Napoleónica brindarán por primera vez a las mujeres italianas la posibilidad de comprometerse políticamente con su país, pues embebidas de los ideales revolucionarios participarán activamente contra el dominio de las potencias extranjeras en Italia, en pro de la libertad y de los derechos del pueblo italiano. Así, por citar un ejemplo representativo, ya en el 1799, en Nápoles, tenemos a la poeta y periodista italiana de origen portugués, Eleonora Fonseca Pimentel, que tuvo un relevante papel encabezando los movimientos revolucionarios que derrocaron a la monarquía de los Borbones, instaurando la efímera República Napolitana. Durante este periodo se encargó además de la dirección del periódico Il Monitore Napoletano, órgano oficial del gobierno republicano, y a través de él luchó con numerosos artículos para hacer penetrar en su pueblo el pensamiento revolucionario y las ideas ilustradas. Por lo que respecta a su actividad como escritora, cabe destacar su dedicación prioritaria a la poesía, ya desde temprana edad. Con tan solo 16 años, eran dignos de elogio los versos, tanto en latín como en italiano, que improvisaba en los más prestigiosos salones napolitanos, lo que la llevará a ser admitida en algunas de las más importantes academias literarias, entre ellas la de los Filatelli y en la Arcadia Napolitana, donde entra bajo el seudónimo de Altidora Speretusa. Entre sus textos más célebres cabe señalar el poema épico Il tempo de la gloria, escrito en 1768, además de numerosos sonetos, madrigales y poemas encomiásticos, como La fuga en Egipto, de 1792, que serán muy apreciados entre los intelectuales más relevantes de su época, no solo italianos, sino también del extranjero, entre ellos el propio Voltaire o el gran poeta italiano Metastasio, con quienes mantendrá sendos interesantes intercambios epistolares. Tal era la admiración que le profesaban que Voltaire llegó a dedicarle unos versos en 1775 en los que, entre otros elogios, la llamaba bello ruiseñor de la bella Italia. Desafortunadamente, la noble revolucionaria tuvo un desdichado final, pues tras la marcha de los franceses y la derrota de la República Napolitana, el 20 de agosto de 1799, fue ahorcada en Nápoles por haber sido una de las promotoras de esta, como otros muchos patriotas italianos que lucharon por su libertad. Al igual que otras muchas mujeres de relieve, su destino será tan trágico como su proyección, pues caerá en el olvido, siendo muy pocos los estudiosos que recordarán su figura y su obra. Aunque sí algunos importantes, como Benedetto Croce, la recordarán y harán que su figura vuelva otra vez a resurgir. Llegados ya a las primeras décadas del 800, muchas fueron las mujeres de las más diferentes clases sociales que destacaron por su implicación en la política italiana, luchando por la liberación de su país y de modo particular en la época del Risorgimento, momento en que las circunstancias en que vivieron las hicieron protagonistas indiscutibles de la historia de Italia.
hasta el punto de ser el primer periodo italiano en el que la participación femenina es abiertamente reconocida y estudiada. Desde las más famosas protagonistas de los salones intelectuales y de la alta sociedad a las más desconocidas mujeres del pueblo que desactivaban bombas, entregaban cartas secretas, despistaban a la policía, refugiaban a exiliados, combatían en los movimientos revolucionarios, socorrían heridos. Mujeres de una Italia todavía por fundar, unidas por un mismo fin y una misma pasión y por el deseo de participar junto con los hombres en ese cambio tan ansiado para su nación. Asimismo, fueron muchas las mujeres que durante el 800 manifestaron públicamente su pensamiento, sobre todo por escrito, con epistolarios, memorias, diarios, novelas, poesías, mostrando una profunda conciencia de sí mismas, gran capacidad crítica y autonomía de juicio sobre el periodo histórico que estaban viviendo y sobre sus propios acontecimientos personales, destacando cada vez más como presencias activas en la vida comunitaria. Cabe destacar a este respecto la importancia que tuvo la poesía en el proceso de unificación nacional y la amplia lista de mujeres poetas que con sus versos contribuyeron a formar el imaginario patriótico, construyendo mitos y alimentando emociones y pasiones entre aquellos que soñaban con la unidad y la independencia de su patria, pero también ensalzando siempre a las figuras femeninas de la historia, así como sus virtudes y lamentando la desgraciada condición de las mujeres, sometidas durante siglos a los hombres. Entre estas, bueno, solo he puesto fotos de algunas, de otras no hay ni siquiera fotos y solo citaré algunos nombres porque la lista es inmensa realmente. Podemos citar a algunas representativas como María Giuseppa Guacci-Nobile e Irene Ricciardi, ambas del circo literario napolitano de poetesse Svezia, o a Giuseppina Turrisi Colonna, a Rosina Muzio Salvo, Giannina Milli, Teresa Agnoli. Las dos que he puesto ahí no tienen foto, por eso las pobres las dejé ahí escritas. Massima Fantastici Rossellini, hija de la poeta Fortunata Sulger Fantastici, de quien hablé anteriormente, y hermana de la escritora Isabella Fantastici. Luisa Amalia Palladini, o Laura Beatrice Oliva Mancini, poetesa del Sventure e de la Libertad d'Italia, como reza en su lápida. Por nombrar solo algunas representativas entre un amplísimo elenco. A Oliva Mancini le he puesto en otra diapositiva. Ahora les explicaré por qué. Les pongo, visto que a Teresa Agnoli no le encontré foto y no me ha dado tiempo a traducirla toda, pero bueno, espero que la entiendan. Y si no, se la traduzco luego si hay tiempo, porque me temo que me estoy quedando ya sin él. Cabe también señalar que en la primera mitad del siglo XIX, algunos de los salones más influyentes en los que se reunían los patriotas y los intelectuales más representativos del momento estuvieron dirigidos por relevantes mujeres, muchas de ellas escritoras, y aquí es donde está Laura Oliva Mancini, que era también poeta, pero la he puesto como regentora de los salones. Entre ellas podemos destacar a Isabella Teotocchi Albrizzi, Giustina Renier Michiel, Olimpia Rossi Savio, Bianca Milesi, Amelia Sarteschi Catalani Carletti, Laura Beatrice Oliva Mancini, como les dije, o Cristina Tribulce de Belgioioso, de quien voy a hablar muy corriendo dentro de muy poco. Por eso no tengo foto de ella aquí. Mujeres que también, junto a otras muchas, formaron parte de las diferentes asociaciones conspiratorias que difundían y defendían por todo el país los valores patrióticos y liberales contra las dominaciones extranjeras y que sentarán las bases para la unidad de Italia. Mujeres, por ejemplo, como las pertenecientes a la carbonería, distinguidas con el apelativo de les jardiniere. Algunas de ellas incluso se distinguieron en los campos de batalla, implicadas directamente en las conspiraciones, pero también en los combates en general, en calidad de organizadoras o de enfermeras, aunque alguna también llegó a empuñar el fusil, como Anita Garibaldi, la esposa del famoso Garibaldi, y otras incluso se travistieron de hombres para mezclarse entre los soldados, como Antonia Massanello, para pasar después, tras la unificación de Italia, a ejercer labores sociales en beneficio de las mujeres, de la infancia y de las clases más necesitadas, a la organización y a la promoción de la educación y a otras tareas de compromiso social que repercutirán altamente en los progresos femeninos del siglo posterior. Entre estas patriotas, perdón, ya voy corriendo mucho porque veo que están, entre estas patriotas, muchas de ellas altamente perseguidas por las autoridades austríacas, podremos citar numerosos nombres de importantes mujeres, aunque por evidentes razones de tiempo, ya lo están viendo, escogeré solo a dos de las más representativas, por englobar dos de los colectivos de mujeres más destacados de aquel periodo, las aristócratas y las pertenecientes a la Iglesia. También tuvimos monjas, una de las pocas alternativas al matrimonio de muchas mujeres a lo largo de los siglos. La primera de ellas es Enriqueta Caracciolo di Forino, de quien sé que les habló ya mi compañero José García Fernández, revolucionaria garibaldina
que consiguió abandonar los votos monásticos para luchar por los derechos de su patria y por los de las mujeres, cuya trayectoria personal y literaria aparece muy bien ilustrada en la edición crítica que les presento. He quitado, sale en internet la edición crítica, pero le he quitado todo el nombre. Lo que están viendo al principio es la portada del libro que preparamos el colega José García y yo, con la traducción al español, un estudio introductorio. Lo he quitado porque por internet aparece solo o bien mi nombre, cuando no soy yo, soy la autora de ello, y no me siento bien, y por otra parte, Fernández en vez de Fernández, así que lo he quitado todo y aquí lo tienen cuando lo busquen. Creo que se puede descargar por internet, pero si no se puede y a alguien le interesa, ambos lo tenemos, tanto José como yo. Bueno, les contaba que además de escritora, Caracciolo fue también corresponsal para diferentes revistas. Es la edición de I Misteri del Chiostro Napolitano, que me he puesto a hablar y ya no se lo he dicho. La obra, una de sus obras más representativas, que es además autobiográfica. Además de escritora, fue corresponsal para diferentes revistas difusoras de las ideas liberales y una activa patriota que durante su desgraciada vida no se cansó de luchar por la libertad del pueblo italiano y en particular por la de las mujeres y por sus derechos, emitiendo continuas y duras críticas contra la Iglesia Católica, que ella conocía de primera mano, habiendo sido monja de clausura durante casi 10 años. Consideraba la Iglesia principal causante de la esclavitud de las mujeres y representada por hipócritas déspotas que solo pensaban en su propio beneficio. Su activismo la llevó a ser encarcelada, obligada a sufrir un año de aislamiento en la iglesia del Retiro de Mondragón, en Nápoles, y a sufrir la constante vigilancia de la curia y de la policía borbónica, por lo que debió vivir todo tipo de cautelas para evitar ser capturada nuevamente, entre otras cosas cambiando más de 15 de domicilio, renovando frecuentemente su personal de servicios y hasta incluso travestiéndose en numerosas ocasiones. Cabe señalar también, dentro del amplio colectivo de mujeres de la aristocracia y de la alta burguesía que participaron activamente en los movimientos a favor de la unidad de Italia, tanto a través de sus actos como de su escritura, a la princesa Cristina Trivulzio di Belgioioso, escritora, periodista y patriota, muy patriota, bien, perteneciente a una de las familias más célebres y adineradas de la aristocracia milanesa. Cristina Trivulzio, desde muy temprana edad, aprovechará su extremada cultura y sus altas capacidades económicas para apoyar la causa a favor de la liberación de su país, no solo a través de la regencia de uno de los salones más relevantes de Milán, donde se reunían los patriotas italianos para organizar sus campañas, o de su salón parisino, que reunió a los intelectuales más relevantes del liberalismo europeo, sino también por medio de su escritura y de sus muchas iniciativas civiles. A este respecto, destacamos la expedición conocida con el nombre de Divisione Belgioioso, formada por 200 voluntarios reclutados por ella misma y guiados de Roma a Génova en barco y de ahí a la capital lombarda para luchar a Milán, para luchar contra la ocupación austriaca en las 5 jornadas de Milán. Asimismo, por citar solo otra de sus numerosas iniciativas patrióticas, en los meses de la República Romana, guiada por Mazzini, durante el asedio de la capital, fundó el grupo de voluntarias laicas, compuesto por nobles, burguesas y prostitutas, para acudir a los heridos, lo cual creó un gran revuelo entre los más conservadores de la época, se pueden imaginar, esas mujeres que cuidaban a los pobres enfermos, ¿no? Por sus muchas iniciativas a favor de la liberación de Italia, fue perseguida como conspiradora por el gobierno austríaco y para evitar represalias que pudieran incluso acabar con su vida, se vio obligada al exilio, primero en Suiza y después en Francia, donde ayudará y refugiará a numerosos exiliados de su tierra. De este periodo será su interesante obra, Souvenirs dans l'exil, Recuerdos del exilio, que también lo pueden consultar, también nuestros compañeros Estela González de Sande y Pablo García Valdés, que los están conociendo en esta semana, prepararon la traducción en edición bilingüe con un estudio introductorio sobre ella para quien les interese esta interesante obra, que fue publicada en fascículos en el periódico El Nacional de septiembre a octubre de 1850 y después recogida en un solo volumen en italiano. Su actividad como escritora y periodista también será muy intensa. De este modo, no solo colaborará con numerosos artículos en los más diferentes periódicos y revistas italianos y europeos de cariz liberal, sino que también fundará y dirigirá diferentes revistas de gran éxito entre los liberales europeos, que difundían los valores del liberalismo y promovían la lucha por la unidad de Italia y la derrota del absolutismo. Entre estas, la revista Ausonio, editada en París en fascículos de alrededor de 80 páginas, era una revista bien grande, primero de forma semanal y después trimestral, o el periódico político Il Crociato, suplemento del Ausonio, que se publicará en Milán, o también bajo el lema Italia Una,
o el periódico milanés La Croce di Savoia, del que saldrán muy pocos números ese mismo año. Y además patrocinará el diario en lengua francesa, el Italie, con el lema, concretamente el Independance de l'Italie, Alliance de la France, publicado en Milán de octubre de 1860 a febrero de 1861. En este activo compromiso político femenino en defensa de la liberación de Italia, serán muchas las que aprovecharán su influencia para obrar en la sociedad, no solo a favor de la liberación de su país, sino también de la liberación de las mujeres, reivindicando sus derechos y esperanzadas en un futuro mejor para estas, siendo una de sus ambiciones más ansiadas, tal y como sostendrá Cristina Tribulzio di Belgioioso, que como pueden imaginar fue también una ferviente defensora de los derechos de las mujeres. Así sostiene ella en la conclusión de su discurso de la presente condizione delle donne. Mercedes, ¿Verdad? perdona que te interrumpa, pero es que ya vamos fuera de tiempo. Bueno. No sé si puedes directamente concluir. No os veo. Y cerrar de alguna manera. Un minuto, son las 8:07 ya. Bueno, nada, sí, ya concluyo. Es una pena, es verdad, porque eran muchísimas y en este periodo, sobre todo en estos 2 siglos, como os estaba diciendo, ocurrieron muchas cosas. Bueno, también os invito a ver otro estudio que realizó Estela al respecto con la compañera Mercedes Arriaga. Iba a hablar un poco de Anna María Mozzoni porque me daba un poco de pena no hablar de ella. Fue una gran defensora de los derechos políticos de las mujeres, ya no solo civiles, sino también políticos, aunque también Cristina Tribulzio. Y por último, enseñarles, y ya termino, a la primera mujer considerada una escritora, Caterina Percotto. No voy a hablar de ella, simplemente para que vean cuándo finalmente se consideró a las mujeres escritoras de profesión, ¿no? que fue ella. Tenía muchas cosas, pero bueno, ya no voy a decirles nada más. Lo único que quería decirles es que estas mujeres, muy apreciadas, como les he dicho, por muchos hombres, fueron muy bien valoradas por muchos hombres, por toda la sociedad en general, muy estudiadas durante un tiempo, pero desgraciadamente legadas al olvido, como les ha ocurrido a muchas otras. De hecho, eran todas conscientes de ellos. Tenía una cita de Tribulzio, de Cristina Tribulzio, ella ya sabiendo que no iban a progresar, pero sí que sus frutos iban a llegar algún día, ¿no? Pero a ellas no, pero ya las mujeres de hoy en día sí que los hemos conseguido, también gracias a ella. Decía, las mujeres que aspiran a un nuevo orden de cosas deben armarse de paciencia y abnegación, contentarse de preparar el suelo, sembrarlo, pero no pretender recoger los frutos, porque los frutos, por suerte, ya están llegando hoy en día. Y ya no les digo nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien. Ha sido muy interesante y lógicamente, como decía, es un periodo de tiempo muy amplio y es normal pues esa extensión de tiempo porque reducir en una hora 2 siglos de historia, pues 2 siglos de historia de la literatura es complicadísimo. Muchísimas gracias, Mercedes, ha sido muy interesante. Y no sé si creo, Noé, que no tenemos tiempo de preguntas, ¿no? Ya siendo la hora que No, es. claro, pero sí me gustaría, resarciendo nuestra omisión al principio, yo viendo que había algunos problemas de conexión por parte de nuestro presidente de SOFUN y el coordinador general de la organización de este curso, el doctor Miguel Alarcos, resarciendo, digo, un poco el haberlo dejado sin su participación al inicio, como estaba planeado, dado, insisto, que yo veía que tenía problemas de conexión. Sí quisiera pedirles un poquito más de paciencia, unos minutos más, para cederle la palabra al doctor Alarcos, que había, insisto, preparado la presentación de esta ponencia. Adelante, doctor Alarcos. Perdonad, mira, me está avisando por teléfono Mercedes que no tiene, mira, acaba de volver a entrar. Se le había conectado. Mercedes, te está haciendo unas preguntas por el chat Miguel Alarcos.
Espera, porque ahora tengo no sé si que me explicar esto. Pido disculpas, pero cuando fui a quitar el PowerPoint que tenía, se me apagó todo y después se me bloqueó el ordenador y no era capaz de recuperarlo. te leo si te Claro. parece la pregunta de Miguel, Démela, porque sí, veo que démela porque a mí no no se puede me hablar. despliega esto otra vez. Dice, dado que por mis clases no pude ver la situación de las escritoras durante el Renacimiento y ahora por esta sesión entiendo que en este periodo van cogiendo fuerza y relieve, siendo determinantes en el desarrollo del periodismo y hasta en el proceso de la unificación italiana, ¿se puede ver esta evolución también en la historia de la pintura italiana de signo femenino, ya que no dejo de evocar el caso peculiar de Sofonisba Anguissola en el siglo XVI? Sí, la pintura menos. Durante el periodo del Risorgimento, Miguel, las artistas de otro tipo se dedicaban, eran casi todas mujeres activas, como estás viendo. El activismo les llevaba a escribir para luchar por sus derechos, a escapar, algunas se exiliaban, otras, sin embargo, estaban ocupadas en actividades por la lucha por la liberación de Italia. Y entonces es verdad que durante el Renacimiento y otras épocas hubo grandes pintoras italianas, pero el Risorgimento, al menos que yo sepa, no destacan. Sí destacan muchísimas escritoras, como hemos visto, pero no, tampoco escultoras, por ejemplo. No que yo conozca, por desgracia. Cierto es que estaban más ocupadas, por eso les dije antes que ciertas actividades quedaron aparcadas, porque estaban dedicadas en un momento crucial de la historia de Italia en la que la mayor pretensión era obtener la unidad de Italia. Y también las mujeres y los hombres, todos. De todas las clases sociales, no había distinción en ese sentido. No sé si... Claro, muy bien, gracias. Doctor Alarcos, no podemos escucharlo. Vemos que tiene el micrófono abierto, pero no logramos escucharlo. Esta autora veneciana, periodista, tratada de ilustrados franceses. Sí. Pues sabes que no lo sé, no, creo que no porque no sabía español por aquella, pero a lo mejor pudo ser porque ella conocía muchísimos, es más, todos los grandes ilustrados la conocían a ella. Ella sí que tradujo del alemán, por ejemplo, algunas otras obras, alemán y francés fundamentalmente, aunque me detuve con el francés, pero del español que yo sepa, no, aunque no lo descarto, ¿eh? No he encontrado nada al respecto de sus relaciones con los españoles, pero es muy probable. Cierto es que los españoles, aunque sí que hubo relaciones, como hemos visto con algunas otras artistas, los españoles en su periodo revolucionario iban un poquito más lentos. Y a lo mejor hay ciertas épocas, así como la ilustración italiana fue lenta, la española también fue un poquillo más. Y a veces el español quedaba un poco atrás de sus movimientos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marta. He corrido mucho. Doctor Alarcos, estoy insistiendo con cederle la palabra, pero no logramos escucharlo. Si lo Veo que escribe, tiene el micrófono encendido, pero no podemos escucharlo. Y vaya, no sé, deseaba participar pero a lo al final mejor de la presentación. Yo creo que Miguel no tiene más preguntas, porque ya él respondió en el chat, vale, muchas gracias, y yo creo que él no tiene más preguntas que hacer. Muy Así bien, que podemos, pues siendo así, por finalizar. vamos a entonces a cerrar esta sesión. No, insisto, no sin insistir en las disculpas al doctor Alarcos porque no pudimos cederle la palabra al inicio de la sesión y agradeciendo, por supuesto, de manera muy profunda la paciencia de nuestros asistentes. Los esperamos mañana en punto de las 12 del día en México y a las 7 de la tarde en España. Que tengan una muy feliz tarde. Nos saludamos mañana. Muchas gracias y muchas gracias a las doctoras Estela González y Mercedes González. Gracias a ti, Noé, y muchas gracias a los participantes y a todos. Gracias.